Por ejemplo, dice Éxodo 23.2, y desde Éxodo 23.2 hasta Éxodo 23.9 es la parte que estamos leyendo. Dice: no sigas a la mayoría en hacer el mal. Cuando dos testimonios en demanda judicial, no perviertas justicia por seguir la mayoría, y no muestres favoritismo al pobre en la demanda judicial. Entonces, la ley se le aplica a ambas personas, no importa si es pobre o es de dinero. Y esto directamente se dice, no es cuestión de que tal vez. 23.6 dice: no niegues justicia a tus pobres en demandas judiciales. Entonces se reconoce que también el pobre tiene derecho a un acceso judicial, retribución judicial en demandas judiciales. No tengas nada que ver con una acusación falsa, y no mates a una persona inocente u honrada, porque no absolveré al culpable. Entonces esto es lo que nos dice en Éxodo, y es claro, no hay regateo en esto de que no hacer testimonio falso, no levantar falsos testimonios. Aquí está bien claro. Entonces en el 8 nos dice: no aceptes soborno, porque el soborno cega a quienes ven y retorcen las palabras del inocente. Entonces vemos que hablar con inocencia también es una forma de retórica. Y los griegos ponían énfasis en el estudio también retórico del individuo. También Aristóteles también estudió mucho de esto. Y tiene que ver con aprender a hablar, de decir las cosas y encajar las cosas. Pero esto también abre, cuando la persona sabe y explica algo acorde a eso, abre espacio para que las malas interpretaciones. Y esto es donde, en este caso, abogados malinterpretan las palabras de una persona inocente, ya sea por X motivo, porque lo quieren hacer ver culpable o ponerlo en ridículo. Entonces aquí nos vemos claro en esto. Y el 9 dice: no. Le voy a poner pausa al video y ya regreso. Hola a todos, lo siento por tantas interrupciones. Vamos a continuar. Así que se me olvidó lo que les quería decir sobre el último párrafo, pero en fin. 23.9 dice: no oprimes al extranjero, porque ustedes mismos saben que se siente ser extranjero, porque fueron extranjeros en Egipto. Entonces, nos damos cuenta que en Egipto también oprimían a los extranjeros, y también se reconoce libre de expresión y ser tolerante por las X motivos, y por eso existe la educación particular a ese lugar, para impartir educación y observar introducir a la persona que no conoce la cultura de ese lugar, aprenda y se familiarice con esto, para que él también aprenda a tolerar a los demás. Entonces, esto es lo que nos dice Éxodo. Así que solamente quería mencionar eso, porque esto es bastante relevante a la línea de pensamiento que yo tomo en mi libro, y tanto como pongo como para observar algunos temas judiciales que suceden, y tiene que ver con el desarrollo del pensamiento. Ya interpretamos diferentes maneras y los pusimos en armonía con ciertas maneras de pensar. Ciertamente en el libro hay muchas maneras que sigue esta manera, así que solo quería poner eso en claro, y voy a terminar de leer párrafo 70, y aquí vemos un giro de 90 grados de donde estábamos hablando, y regresamos al tema anterior, que estábamos hablando de las gamas de colores. Por ejemplo,
Dice párrafo 70. Regresando al tema. Cada color implica su propia suposición, y esto es más dictatorial que, abro una pregunta, digamos X y no X. Entonces, al ponerle el nombre que es más dictatorial, es rojo y a la fuerza es rojo. Es obvio y no hay regateo. Entonces, así es igual en una manera dictatorial. Se hace esto porque el dictador lo dice, lo hacen. Bueno, lo hacen porque yo no crecí bajo dictadura, crecí bajo sistema de libertad y me formé acorde a ese pensamiento. Y que a eso es lo que se refiere. Esto es científicamente, aunque sea probado científicamente, y no hay nada que evite que también se convierta dictatorialmente. Acordémonos que hablamos sobre los dictadores también ocupan la tecnología para cementar su poder. Así que en esto no hay pena de decir hay elementos dictatoriales en la misma educación, y es de aprender a interpretar estas cosas y distinguir entre mi yo y qué tanto se extiende hacia mí y influye lo que yo digo. Pero en fin, vamos a continuar. Si escuchan a mi gato es porque anda corriendo por ahí. Tal vez quiere contribuir a la conversación, pero el lenguaje, que no tengo un trasladador de gatuno a español o a inglés o otro lenguaje para trasladar lo que dice. Así que hay que tolerarlo. Pero aunque sea él, porque es animal. Sabemos que no sabe mejor. Entonces, continuamos. Al igual que la división entre lo bueno y lo malo, los humanos salen de este mundo superficial, donde primero encuentran lo más obvio, pero que sin esto no comprenden algún afecto en general, no comparten ningún afecto en general. Entonces, podemos ver esta foto que les dejo acá. Esto es lo que se me viene a la mente, lo que podemos imaginarnos, que el individuo sale del mundo después de ser engendrado, sale a la luz y lo primero que ve es lo que le da la afección, lo que entiende, y ciertamente esto es entre tanto como los animales y como el humano, el elemento, se puede decir, esa posibilidad de tener un hijo adoptado por ese hecho, de que eso es lo que el muchacho va viendo y va creciendo, y eso es lo que considera familia. Entonces acordémonos que esto también fue parte. Al principio yo hablé sobre este tema, también el rol del Estado hacia este elemento que raramente se discute, y ciertamente hay perjuicio en contra de esta manera de pensar, de ver a las personas menos dichosas de tener una familia. Y Sócrates también nos da bastante, nos responde, nos da esa herramienta para poder resolver también estas cosas. Por eso es que es tan radical en ese tiempo. El abismo de la conciencia multicoloreada, regresamos a este pensamiento del vacío, que lo que sea que ponemos, todas las cosas que vemos que se ponen de sí misma, es un reflejo, lo que se hace es un reflejo del mismo ser humano, una mesa, una silla, etc. No es más que ver el arco iris, que nos presenta un fantasma general de colores obvios. Es lo obvio que vemos, los colores, pero ya vimos que hay mucho más que eso, no solamente esos colores. Pero eso es lo que nos presenta este mundo superficial, el fenómeno que se basa también a eso superficial, aunque en sí dialécticamente va más allá, y solo se necesita también el desarrollo del pensamiento para poder investigar y dar respuesta. ¿Qué es esto?
Y al ser obvio, no es tan obvio. Simplemente por ser un espectro que se despliega, aparece, que se pliega, aparece, despliega y se mueve, desciende y asciende. Entonces, así como aparece, también desaparece. Entonces, es igual con el mundo de la apariencia, y esto nos lanza directamente al principio del siguiente libro, que ya estoy trabajando, que ya, no, quizás me faltan unos 90 párrafos para terminarlo, pero nos lanza al principio de ese libro, porque desarrollamos bastante sobre este tema, la influencia que tienen las cosas sobre nosotros, a lo que vemos, y ciertamente ese es el comienzo también de inequidades, así que tiene que haber algo para resolver eso. Entonces, ese es, en esa nota nos desplegamos y ascendemos y descendemos. Detenemos el video hasta acá, pero después luego vamos con párrafos 71 y 72. 72 es un poco largo, pero va a ser bastante, lo voy a poner en pocas palabras, y tiene que ver con lo que hemos dicho, el pensamiento cuadrado, cómo se pensaba anteriormente en este plano. Sabemos que hay una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Ciertamente el lenguaje, la manera que observamos los elementos, también tiene una influencia de cómo aplicamos también esto en literatura y en pensamiento. Así que con menos valor, más valor, y etcétera. Así que dejamos hasta acá el video, y gracias de nuevo por ver el canal. Un saludo a los suscriptores y pasen un buen día. Saludos.